Muy buenas, compisano. Si nos has ido siguiendo durante los últimos vídeos, ya sabrás cuál debe ser la base de tu alimentación y cuáles son los diferentes tipos de combustible que debes meterle a tu cuerpo. No obstante, dejamos abierta la pregunta del millón. ¿Cómo hacer el reparto de estos combustibles? Y de eso precisamente hablaremos en este vídeo. ¿Qué factores afectan a cuánto carbohidrato y cuánta grasa debemos comer? ¿Preparado? ¿Preparada? ¡Empezamos! Durante décadas se ha tratado a las grasas como algo diabólico, infernal y perjudicial. Que si las grasas son malas, que si los triglicéridos, que si engordan, que si el colesterol, en fin, eran lo puto peor, tal y como apuntaba la revista Time en el año 84. Esto dio lugar a una grasofobia generalizada que aún hoy en día persiste en ciertas poblaciones y por desgracia en muchos profesionales de la salud desactualizados. Como no puede ser de otra manera, la industria alimentaria sacó tajada de esto. ¿Que la gente cree que las grasas son malas? No pasa nada. Cogemos los productos de toda la vida, les quitamos la grasa, los vendemos como productos light súper saludables y a ganar billetes. El problema, al quitarle la grasa a los alimentos, estos perdían sabor y textura y entonces la gente no los quería. ¿Solución? Pues le metemos azúcares, saborizantes, espesantes y mierdas varias para dar a los alimentos ese sabor y textura que habían perdido. O sea, que pasamos de alimentos naturales y saludables a alimentos sin grasas súper sanos, cargados de azúcares y mierdas para compensar la falta de grasas. Esto llevó al extremo contrario, la carbofobia. Los carbohidratos son el veneno y hay que evitarlos a toda costa porque engordan, traen enfermedades y son lo peor ahora. Y las grasas son lo mejor. Ahora ya las grasas no son tan malas para la revista Time. Esto ha dado lugar a los enfoques low carb o a la popularización de la dieta cetogénica, donde se reducen prácticamente o se eliminan los carbohidratos para forzar al cuerpo a funcionar con sus reservas de grasa. Si bien es cierto que estos enfoques tienen sus beneficios, entre los que podemos destacar mayor pérdida de grasa, mejor control de la glucosa, mejora de los triglicéridos, mejora del rendimiento en atletas de resistencia y fondo, no son necesariamente la mejor opción para todo el mundo. Y entonces, ¿en qué quedamos? Carbohidratos, grasas. Esto dependerá de una serie de factores, entre los cuales podemos destacar. Número 1. Genética. Uno de los factores para determinar tu ingesta de grasas y carbohidratos es tu genética. Por lo general, la gente originaria de regiones cercanas al Ecuador, donde frutas y raíces como papa, boniato, yuca, etc., han sido desde hace miles de años una parte muy importante de la alimentación, tendrán una buena tolerancia a los carbohidratos. Lo mismo pasa en Asia y en Oriente Medio, donde se estima que cereales como el arroz, el trigo, etc., llevan empleándose en la alimentación durante milenios. Esta es una de las razones por que los asiáticos pueden comer arroz y no engordar, pero tú sí. Por el contrario, a medida que nos vamos alejando del Ecuador, es más difícil encontrar frutas y raíces, sobre todo en invierno, por lo que la caza y por tanto las grasas representan una parte mucho más importante de la alimentación, siendo más importante el consumo de grasas a medida que nos acercamos a los polos. Este hecho se pudo comprobar en un estudio en el que se analizó la dieta de casi 230 tribus cazadoras-recolectoras de todo el mundo, donde se establecieron las siguientes estadísticas. Entre las latitudes de 0 a 10, los carbohidratos suponían entre el 29 y el 34% de la energía total. Entre la latitud 11 y 40, los carbohidratos se reducían del 20 al 25. Y entre la latitud 41 y 60, los carbohidratos suponían entre el 9 y el 20% del total. Y a partir de la latitud 61, los carbohidratos eran inferiores al 15% de la energía total. Como en todo, siempre hay excepciones. Por ejemplo, las tribus de la isla de Kitava, en Papua Nueva Guinea, llevan una dieta con una ingesta de carbohidratos de un 70% del total calórico. 70%. Y
Solo hay que ver las fotos para ver lo mal que están y lo malos que son los carbohidratos. ¿Veis? No, están de puta madre. Independientemente de la latitud, sí que quiero que te grabes a fuego lo siguiente, a raíz de esto. No existe prácticamente población en el mundo que lleve una dieta con una cantidad de carbohidratos superior al 30% de su ingesta calórica. Al contrario de lo que nos quieren colar en las recomendaciones oficiales, donde los carbohidratos suponen un 60%. En resumen, la gente que viene de latitudes cercanas a los polos tiene peor tolerancia a los carbohidratos, estando sus sistemas digestivos más adaptados al consumo de grasas y viceversa. Personalmente, la gente que conozco originaria de América Latina tiende a tener peor tolerancia a las grasas. Ahora bien, hay que tener algo muy importante. Que por genética tengas buena tolerancia a los carbohidratos no quiere decir que te puedas poner hasta las cejas de cualquier tipo de ellos sin problema. Esto es solo un punto de partida, ya que con el paso del tiempo y tu estilo de vida es posible que hayas desarrollado ciertos problemas metabólicos que hayan mermado tu capacidad para procesar los carbohidratos. Y es aquí donde entra en juego el siguiente factor a tener en cuenta. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es una enfermedad donde las células no responden bien a la insulina. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Pues entre otras, el cuerpo va a procesar peor los carbohidratos, que al no poder entrar en las células se van a acumular en la sangre, elevando los niveles de glucosa en sangre, y por otro lado no van a poder ser utilizados como energía por las células. 2. El páncreas tiene que producir más insulina de la necesaria para que las células se enteren de que tienen que meter la glucosa dentro de las células. En casos extremos, la demanda de insulina es tan grande que el páncreas llega a un punto donde no da abasto y peta, que esto es lo que técnicamente se conoce como diabetes tipo 2. 3. Al haber más insulina de la necesaria en sangre, las células de grasa entienden que se está usando glucosa como combustible, por lo que no van a liberar grasa de las lorzas para producir energía. En definitiva, la pérdida de grasa va a ser mucho más difícil. En resumen, mayor resistencia a la insulina igual menor cantidad de carbohidratos en tu dieta. Pero, ¿cómo saber tu grado de resistencia a la insulina? Pues la forma más precisa sería, lógicamente, mediante un análisis de sangre, donde a mayores niveles de glucosa y triglicéridos en sangre, en ayunas, mayor resistencia a la insulina. Pero claro, yo entiendo que un análisis de sangre no es algo que te puedas hacer todos los días, ni tengas ganas, así que una forma más práctica de determinar tu resistencia a la insulina sería la siguiente. Mayor relación perímetro cintura-cadera, mayor resistencia a la insulina. O sea, lo que es lo mismo. A más barriga, mayor resistencia a la insulina. Personalmente, cada vez que veo a alguien con barriga, es como si esa persona llevara un cartel que pusiera resistente a la insulina, un cartel así. Si eres de esas personas que al tomar alimentos grasos lo repiten, tienen dolor de cabeza, vomitan, se sienten mal, etc., eso es señal de que tu sistema digestivo no tolera bien las grasas. Y con seguridad tengas alguno de los siguientes problemas. 1. Baja producción de bilis, parte del hígado. 2. Baja producción de enzima lipasa en el páncreas. 3. Obstrucción de los conductos biliares que impiden que la bilis vaya al intestino delgado para digerir la grasa. En tu caso, si este es tu caso, lo más conveniente sería mantener bajo el consumo de grasas, a diferencia de lo que puedan proponer otra gente, y aumentar el consumo de carbohidratos de, ojo, alta densidad nutricional, disponibles en tu zona y en la época del año en la que estés. No obstante, esto debería ser una situación temporal. Lo ideal sería mejorar tu sistema digestivo para poco a poco ser capaz de consumir más grasa y mejorar así tu flexibilidad metabólica, o lo que es lo mismo, la capacidad para poder funcionar igual de bien tanto con grasas como con carbohidratos. Otro factor a tener en cuenta
para decidir si grasas o carbohidratos y en qué cantidad es la masa muscular que tengas. ¿Por qué? Pues porque la masa muscular, junto con el hígado, son los depósitos donde tu cuerpo almacena los carbohidratos que come en forma de glucógeno. Por tanto, a mayor cantidad de masa muscular, mayor va a ser la capacidad de almacenar glucógeno en tu cuerpo y más carbohidratos podrás comer sin repercusiones negativas. Eso sí, siempre y cuando vacíes tus reservas de glucógeno. De lo contrario, ese exceso de carbohidrato se acumulará en tus queridas lorzas. Esto nos lleva al siguiente factor. Finalmente, otro de los factores a tener en cuenta es la actividad física. No solo el tiempo de actividad o la cantidad de sesiones, sino también, y muy importante, la intensidad del esfuerzo que realices, ya que según la intensidad del esfuerzo, el combustible que va a usar tu cuerpo es diferente. Aunque esto lo veremos más adelante en los próximos vídeos, quiero que te quedes con lo siguiente. A mayor intensidad de esfuerzo, mayor requerimiento de carbohidrato. Al contrario, menor intensidad de esfuerzo, mayor uso de grasas. Para que te hagas una idea, suponiendo que los factores que hemos mencionado anteriormente, de genética, resistencia a la insulina, etc., son idénticos, una persona que realice entrenamientos de alta intensidad, como pueda ser sesiones de CrossFit o correr 100, 200 metros lisos y además tenga un trabajo físico, como pueda ser un albañil, un carpintero metálico, un repartidor de butano, va a necesitar bastantes más carbohidratos que otra persona que vaya todo el día sentado en un coche o tenga el culo pegado a la silla de la oficina. Entonces, después de tanto porcentaje, factores y demás, seguramente te estés preguntando, vale, pero ¿cuánto carbohidrato tengo que comer? Pues aunque cada persona es un mundo y es un caso concreto, en función de los factores que hemos mencionado, podemos ver varios ejemplos típicos y qué cantidades se recomiendan en las diferentes situaciones. Persona sedentaria con problemas metabólicos, de diabetes, prediabetes, hipertriglicemia, colesterol, etc. Si estás gordo, gorda, o tienes problemas metabólicos tipo prediabetes, diabetes, etc., lo primero que tienes que hacer es reparar tu metabolismo. ¿Cómo? Pues para empezar, reduciendo el consumo de un combustible que no eres capaz de procesar correctamente. ¿Vale? O sea, si tienes diabetes, lo lógico es que no comas azúcar. Por lo que tu mejor opción sería no pasar del gramo de carbohidrato por kilo de masa magra. Ojo, masa magra. ¿Cómo estimar tu masa magra? No hay problema. Tenemos un vídeo que está en la descripción donde explico cómo sacar tu nivel de grasa y de masa magra. Con un ejemplo seguro que te queda mucho más claro. Imagínate una persona de 100 kilos con un 40% de grasa corporal. Tendríamos de masa magra, tiene 40 de grasa corporal, tiene 60 de masa magra. Si sacamos las cuentas de gramo por kilo, esto serían unos 60 gramos de carbohidrato. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Quédate con este dato porque luego lo usaremos. Si eres la típica mujer con sobrepeso que va a Zumba a reducir cartucheras o el señor con barriga que se va los domingos con la bici, aplica el mismo criterio del apartado anterior, ya que la actividad que realizas es relativamente ligera y tu metabolismo está igual de jodido que en el caso anterior. Además, yo es una cosa que no entiendo. Si quieres quemar grasa con ejercicio de baja intensidad, ¿qué coño estás haciendo metiéndole un combustible a tu cuerpo que no es grasa? Vamos a ver, ¿no será más lógico darle a tu cuerpo el mismo combustible que quieres quemar para que se acostumbre a usar ese combustible? Digo yo. Conozco a más de uno que se pega rodadas de bici de 2, 3, 4 horas y luego se para en el bar a pegarse el almuerzo padre a base de bocatas, cervezas, chupitos y demás. Y luego dicen que ellos salen con la bici y no pierden. Por favor, no seas esa gente.
Si eres una de esas personas que coma lo que coma parece un mapa anatómico, enhorabuena. O sea, tienes una resistencia prácticamente cero a la insulina y toleras de puta madre los carbohidratos, por lo que puedes aprovecharlos al máximo, pudiendo comer hasta 4 o 5 gramos de carbohidrato por kilo de peso o incluso más si no consigues aumentar de peso. Tienes ahí pista para ti solo, ¿vale? Si eres el típico chaval que vestido parece que está en los huesos, pero sin ropa tiene aspecto blando o fofo, o sea, un fofiflaco, entonces tu metabolismo no funciona tan bien como en el caso anterior. Por lo que, aunque tu metabolismo no es una mierda, como en el primer caso, tampoco es para echar cohetes. Por lo que mi consejo es que te centres en reparar tu metabolismo y no te pases de los 2 gramos de carbohidrato por kilo. Si eres una de estas personas, lo tienes todo a tu favor para consumir carbohidratos, pudiendo llegar, como en el caso del canijo, a llegar a los 4 o 5 gramos por kilo de carbohidrato. Ahora bien, esto no está escrito en piedra, vuelvo a insistir, son valores orientativos y cada uno tendrá que ajustar estas cantidades en función de cómo reaccione su cuerpo. Ya has visto varios ejemplos de cuánto carbohidrato debes comer en función de tu situación. Pero claro, ahora el tema es, ¿cuántos carbohidratos tienen los alimentos? Esto tiene mucho, esto tiene poco, no lo sé. Por eso te dejo una tabla con el contenido de carbohidratos de los alimentos más habituales en sus raciones más típicas. Si recordamos el ejemplo de antes, que te he dicho que recordaras, del señor de 100 kilos con el 40% de masa corporal, dijimos que debía comer, ¿cuánto? 60 gramos de carbohidrato al día. Si miramos la tabla, puedes ver que esto equivaldría a aproximadamente un puñado de arroz al día. Para un señor de 100 kilos, un puñado de arroz al día. O sea, ¿te das cuenta el poquito carbohidrato que deberían comer algunas personas y la cantidad de carbohidratos que están comiendo entre que si el arroz, que si el bocata, que si la cerveza, que si el azúcar del café, etcétera? Es una burrada, una animalada. Bien, hemos hablado de cuánto carbohidrato comer, pero ¿qué pasa con las grasas? ¿Cuántas grasas debemos comer? Pues, como dijimos en el vídeo anterior, las grasas son necesarias para la producción de ciertas hormonas y para el correcto funcionamiento del sistema endocrino del cuerpo. Y se recomienda un consumo mínimo de grasa de 1 gramo por kilo de peso. Al final, el comer más grasa va a depender de, como hemos dicho antes, de tu tolerancia a las grasas y de tus objetivos de composición corporal. Entonces, si te faltan calorías y puedes jugar con las grasas, puedes aumentar las grasas, puedes bajarlas y las puedes mantener. Y bien, hasta aquí lo que quería contarte sobre cuánta grasa y cuánto carbohidrato debes comer. Ya has visto que ni los carbohidratos ni las grasas son buenos o malos, simplemente son diferentes combustibles que hay que entender en su contexto y que puedes utilizar en diferente medida y en función de tu situación particular y tus objetivos. ¿De acuerdo? Nada más. Eso es lo que te quería contar en el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, no olvides seguirnos en Instagram y en Facebook. Un saludo, compisanos. Nos vemos pronto.